Análisis crítico de conciencia. Etimológicamente, psicología significa tratado discurso, logos sobre el alma, psique. Es muy difícil determinar en qué momento la noción de alma, sustancia inmortal distinta del cuerpo y de origen divino propia de los seres humanos, se desprendió de sus connotaciones metafísicas y teológicas para ser reemplazada por una versión laica que dejaba de lado las cuestiones de la emanación divina y de la eternidad de su existencia, aunque manteniendo su postulación como una sustancia y su oposición a la otra sustancia humana, el cuerpo. Es difuso el momento en que esa alma laicizada llegó a ser la conciencia. Leyendo los textos filosóficos claves en el pasaje de una noción a la otra, se tiene la impresión de una transición paulatina que fue llevando desde una entidad sagrada a la que se accedía mediante la revelación encerrada en los libros de origen divino, alma, a una noción profana de algo abordable por la reflexión, conciencia. Este desarrollo puede apreciarse de modo fulgurante en dos célebres párrafos del discurso del método, publicado por Descartes en 1637 y en los que, sin embargo, la palabra conciencia todavía no aparece. Yo había advertido desde hace mucho tiempo antes, como he dicho más arriba, que en lo que atañe a las costumbres es necesario a veces seguir opiniones que se saben muy inciertas como si fuesen indubitables, pero desde el momento en que me propuse entregarme ya exclusivamente a la investigación de la verdad, pensé que debía hacer todo lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la más pequeña duda, para ver si después de esto quedaba algo entre mis creencias que fuese enteramente indubitable. Así, fundándome en que los sentidos nos engañan algunas veces, quise suponer que no había cosa alguna que fuese tal y como ellos nos la hacen imaginar. Y en vista de que hay hombres que se engañan al razonar aún en las más simples materias de geometría y juzgando que yo estaba tan sujeto a equivocarme como cualquier otro, rechacé como falsas todas las razones que antes había aceptado mediante demostración y finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrírsenos cuando dormimos, sin que en este caso ninguno de ellos sea verdadero. Me resolví a fingir que nada de lo que hasta entonces había entrado en mi mente era más verdadero que las ilusiones de mis sueños. Pero inmediatamente después caí en la cuenta de que mientras de esta manera intentaba pensar que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo. Y advirtiendo que esta verdad, pienso, luego existo, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos eran incapaces de conmoverla. Pensé que podía aceptarla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Luego, examinando con atención lo que yo era y viendo que podía imaginar que no tenía cuerpo y que no había mundo ni lugar alguno en que estuviese, pero que no por eso podía imaginar que no existía, sino que, por el contrario, el hecho mismo de tener ocupado el pensamiento en lugar de la verdad de las demás cosas seguía muy evidente y ciertamente que yo existía, mientras que si hubiese dejado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no hubiera tenido ninguna razón para creer en mi existencia. Conocí por eso que yo era una sustancia cuya completa esencia o naturaleza consiste solo en pensar y que para existir no tiene necesidad de ningún lugar ni depende de ninguna cosa material, de modo que este yo, es decir, el alma por la que soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que él, y aunque él no existiese, ella no dejaría de ser todo lo que es. Buenos Aires, Aguilar, 1964, páginas 81 a 83. En síntesis, yo no soy este cuerpo material que veo y que necesita estar ubicado en el mundo o en un lugar. Mi completa esencia consiste en el pensar. Mi existencia consiste en el conjunto de ocupaciones de mi pensamiento. Descartes utiliza como sinónimos pensamiento, yo y alma, pero este alma
aparece ya como objeto en el conocimiento, además de ser el agente del mismo. Puede decirse que este fragmento de 1637 con su célebre pienso luego existo es la partida del nacimiento de la psicología de la conciencia. Los antecedentes y las consecuencias de las tesis cartesianas serán vistos con mayor detalle cuando se aborde la cuestión de los modos de explicación en psicología. En el capítulo 10, por ahora nos interesa señalar esta introducción casi subrepticia de la noción de conciencia. Por cierto, el tema quedaría mejor tratado si pudiésemos aportar una definición clara de lo que debe entenderse por conciencia, pero esa es tarea muy difícil. Los glosarios de los libros de psicología eluden definirla aun cuando la proponen como el objeto de estudio de la psicología. Generalmente se reconoce que no se puede definir, pues la conciencia es una evidencia que se alcanza intuitivamente y de la que todos participamos. En otras palabras, todos sabemos cuál es la actividad en permanente movimiento de nuestras sensaciones y pensamientos que se suceden los unos a los otros. La conciencia es utilizada para definir a todo lo demás real o imaginario, pero ella en sí escapa a toda definición, y si buscamos un diccionario del idioma, él nos dirá algo así como: conciencia es la propiedad de conocerse a sí mismo y a las cosas exteriores. Este objeto inacible es el que dio a sí misma la psicología que hoy llamamos clásica y que no fue cuestionado entre aquel lejano 1637 y el mucho más próximo año 1900. Fijar a la conciencia como objeto de la psicología es al mismo tiempo, según ya se indicó, ofrecer una propuesta metodológica para alcanzar conocimiento sobre ese objeto. Sería absurdo suponer que, por ejemplo, la balanza o la cámara fotográfica pudiesen llegar a ser un instrumento aptos para saber acerca de la conciencia. Es así como se determinaba que la psicología clásica no pudiese tener otros métodos que la descripción y el análisis de los contenidos de la conciencia. Este procedimiento, en el que un sujeto examina sus propios contenidos de conciencia o pide a otro que le transmita lo que pasa en su conciencia, es conocido como introspección u observación interior. La conciencia aparece acá como una cosa o un recipiente que tiene contenidos. En ella se reconocen funciones, y estas funciones de la conciencia pasan a ser los temas de la psicología: sensación, percepción, atención, memoria, pensamiento, juicio, emoción, sentimiento, voluntad, etc. Todavía hoy son estos los títulos de los capítulos de la materia psicología que se estudia en nuestros colegios secundarios, y todavía hoy tratan de ella los libros de psicología general y de introducción a la psicología que circulan. Junto a esta psicología de la conciencia como cosa, existen otras tendencias que mantienen a la conciencia como tema central de la psicología, pero la consideran como acto a través del cual el yo trasciende al exterior, hacia lo que está fuera de sí mismo. En estos casos, que son los de las psicologías fenomenológicas, el método no consiste en la descripción y análisis del supuesto contenidos, la introspección, sino en la superación de la apariencia de tales contenidos mediante la abstracción de lo contingente, variable y aleatorio, para alcanzar más allá de las evidencias sensoriales la realidad última de las esencias de lo exterior a la conciencia, método de la intuición eidética. Reconocimos haber fijado algo arbitrariamente al año 1637 como el momento en que comienza la psicología de la conciencia, por más que ciertos profundos filósofos, Kant, Comte, hubiesen llegado a sostener la imposibilidad que ella tenía de convertirse en ciencia. La psicología académica clásica siguió un proceso más o menos rectilíneo de acumulación de datos sin encontrar inconvenientes ni impugnaciones serias hasta 1900. Ese es el año de la primera edición del libro de Freud, La interpretación de los sueños, que pasó casi desapercibido durante los 10 años siguientes, pero después, muy lentamente y de modo cada vez más franco, a medida que se profundizaba las investigaciones de su autor,
fue convirtiéndose en un obstáculo inevitable para cualquier psicología de la conciencia. Y no es que no las hubiese después, es que ellas no podían dar cuenta de lo que el psicoanálisis había comprendido y que éste, a su vez, suministraba el conocimiento del movimiento real que producía esos fuegos de artificio. El movimiento aparente de los fenómenos de conciencia de la teoría psicoanalítica. Dijimos ya en el capítulo anterior que comenzó por dar cuenta de procesos inexplicables para la vieja psicología, los sueños y los síntomas neuróticos, y que terminó suministrando las claves del proceso de sujetación, articulándose en el materialismo histórico al ocupar el lugar teórico correspondiente a la instancia ideológica de los modos de producción. La potencia subversiva del psicoanálisis respecto a la psicología preexistente se desencadenó al demostrar que la conciencia no es lo psíquico, sino que ella es tan solo el aspecto anterior de una realidad infinitamente más compleja e inabordable por la conciencia misma, el aparato psíquico. Al cabo de un arduo trabajo teórico que lo ocupó durante los primeros 20 años del siglo, Freud terminó postulando una teoría provisoriamente definitiva, como toda construcción científica, del aparato psíquico y de su modo de constitución. Se hizo entonces claro que la existencia es en un principio y siempre existencia corporal. El cuerpo tiene necesidades, eso siempre se supo, tiende a satisfacerlas. Hay todo un montaje instintivo que la biología y la fisiología estudian con los métodos a su alcance. Para los estudiosos de la conducta ya ahí hay lugar para la psicología. Para los de la conciencia todavía no. Para el psicoanálisis es el punto de partida, el punto de separación de dos órdenes de realidad a partir del nacimiento y apuntalándose en la satisfacción de las necesidades corporales instintivas. Se va edificando un nuevo mundo que ya no es del orden biológico. El cumplimiento del acto que satisface la necesidad da origen a una experiencia placentera. El bebé tiende al alimento, pero también y al mismo tiempo tiende al placer. El orden de la necesidad es estudiado por la biología. Se separa del orden del deseo, estudiado por el psicoanálisis. El instinto es satisfecho por el alimento, por la leche. El deseo es satisfecho por el pecho, por el acto de la succión del pezón. El movimiento del ser hacia el objeto del deseo no es ya el movimiento muscular exterior, la acción se interioriza, el objeto real es reemplazado por el objeto fantaseado. El instinto ha abierto el camino a las pulsiones y ellas otorgan una fuerza, una energía al deseo. Han aparecido en la oración anterior algunos términos nuevos: el deseo, la fantasía, la pulsión. La novedad introducida por el psicoanálisis consiste en señalar que todos ellos fundantes de la realidad de los psíquicos son inconscientes. La conciencia aparece bastante después de un modo secundario y como una función tardía del reconocimiento del mundo exterior. Su función primera es permitir la discriminación de lo real exterior al ser y de ciertos procesos corporales para alcanzar nuevas formas de satisfacción que la pulsión, por ser ciega, es incapaz de alcanzar. La captación de la realidad exterior permite también que el organismo viviente se aleje de los peligros emergentes del mundo natural y del mundo social. Para conservar la vida es necesario plegarse a las exigencias de la realidad, aun cuando ello entrañe la insatisfacción o la postergación del deseo que tiende al placer. Quedan así de un lado lo primario inconsciente ligado al principio del placer y del otro lado lo secundario consciente ligado al principio de la realidad. Entre estos dos órdenes de la realidad psíquica, el conflicto es vitalicio. Las pulsiones ligadas a la sexualidad en función de su conexión primera con las experiencias placenteras están condenadas a ser reprimidas, desplazadas, transformadas en lo contrario, negadas en su acceso a la satisfacción y a la descarga. La conciencia secundaria a ellas es desconocimiento de este permanente proceso de deformación pulsional que se desarrolla a sus espaldas. Los dos párrafos precedentes pueden ayudar a justipreciar la revolución teórica de Freud en relación de la tesis de Descartes. Nada de pienso, luego existo.
Por el contrario, existo como cuerpo y en tanto que cuerpo tiendo al placer. La existencia es, antes que nada, tendencia al placer y a la satisfacción del deseo. El deseo aparece en el escenario de un grupo humano preformado, la familia. Una de las funciones de este grupo es precisamente la de modelar y encauzar el deseo en función de las necesidades del conjunto de la estructura social. En la familia se impone la dominación de las pulsiones que tienden al placer sexual y de las funciones corporales relacionadas con ellas, la alimentación y la excreción. Primero, el placer derivado de la región genital. Después, la conciencia desconoce este proceso de construcción del sujeto del cual ella misma ha emergido. Para Descartes y para la psicología académica, la conciencia era el punto de partida, porque existo en el mundo pensando, puedo representarme a mí, yo desligado del cuerpo, de todo soporte material y de una localización en el espacio. Para Freud, la conciencia aparece como un proceso secundario y se funda en la inhibición del proceso primario motorizado por el principio del placer. La teoría psicoanalítica propone un subversivo descentramiento total respecto de las evidencias y de los pensamientos que espontáneamente los hombres tienen sobre sí mismos. En el habla cotidiana decimos como Descartes, yo, para referirnos a lo que se nos aparece y a lo que creemos que es nuestra realidad psíquica. Ese yo del lenguaje coloquial es el paradigma de una representación ideológica, es reconocimiento que el sujeto hace de sí mismo y es desconocimiento de que él tal yo está sometido por un lado a las exigencias del mundo exterior, por otro a las demandas de las pulsiones que deben ser constantemente reprimidas y que son heterogéneas, a ese yo y finalmente a las secuelas que bajo la forma de interiorización de la ley han quedado del primitivo proceso de dominación. Esto último será explicado algunas líneas más abajo. Para Descartes, yo era todo yo, toda el alma, todo el pensamiento, todo el ser. Para Freud, el yo es una de las partes, una instancia de ese conjunto estructurado que es el aparato psíquico. En el universo conceptual y en el vocabulario del psicoanálisis, el yo tiene esa función de discriminación de la realidad exterior y de ciertos procesos corporales que tradicionalmente se han atribuido a la conciencia, pero tiene también una función inconsciente de defensa y de represión frente a la realidad pulsional, esa otra realidad del deseo, de las fantasías en que el deseo se realiza, de las pulsiones que están en contacto directo con lo somático y que son absolutamente ignoradas por la conciencia. Es el lugar del aparato psíquico que es el reservorio primero de toda energía psíquica. Es la instancia del ello. La conciencia, entonces, lejos de ser lo psíquico en general, es una función del yo, en contacto con la realidad exterior y con ciertos sucesos corporales, siendo otra de las funciones de ese mismo yo la represión de los representantes psíquicos de la pulsión que quedan así confiados en el ello. Y no se acaba aún el análisis crítico de la noción de conciencia que venimos desarrollando desde una perspectiva psicoanalítica, porque la palabra conciencia significa algo más. Ya la hemos analizado como propiedad de conocerse a sí mismo y a las cosas exteriores, pero el diccionario de la lengua española incluye otra acepción más. Es el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. O sea que la conciencia tiene además en su función de reconocimiento, diagonal desconocimiento, funciones éticas y normativas que gobiernan nuestras conductas. Es sorprendente que el diccionario oficial de nuestro idioma utilice en este caso la primera persona del plural para dar una definición. Debemos hacer, debemos evitar. Es castellano y en la mayoría de los idiomas la conciencia es también conciencia moral expectante, vigía de nuestra actividad. Y también acá el psicoanálisis sacude las mallas del pensamiento tradicional, demostrando que este conocimiento interior del bien y del mal no es para nada interior.
Es el resultado de la incorporación por parte de cada sujeto de las imágenes de sus padres y de todas las personas que han ejercido autoridad sobre él, con todo el conjunto de restricciones y prohibiciones que ellos impusieron merced a una amenaza, realmente preferida o fantaseada por el sujeto de destrucción corporal, la amenaza y el complejo de castración. A su vez, estas restricciones impuestas primero por los padres son la consecuencia de la coerción que se ejerció sobre ellos durante la infancia, de modo que la conciencia moral, una de las funciones de la instancia del super-yo, es la delgada y la heredera de prohibiciones culturales que vienen de antiguo y que cada sujeto humano incorpora en su proceso de formación. Afuera y desde antes del nacimiento está el gigantesco edificio de la ley. Cada nuevo invitado al mundo de los hombres debe incorporar por las buenas o por las malas una réplica en miniatura de ese monumento y sentirlo como propio. Por eso el diccionario hablaba de un conocimiento interior, por eso Freud llama super-yo, Überich, a la instancia que incluye esta función. El prefijo alemán über no se refiere, como podría pensarse del prefijo castellano super, a algo mayor o más importante que el yo, sino a una localización espacial. Über es lo que está sobre, encima de, y eso que está encima del yo no es algo interior, sino un segmento de la realidad exterior del niño que posteriormente fue interiorizada bajo los efectos de una terrible amenaza. Ese super-yo desde adentro vigila al yo e impide que se transgreda la ley. Es la autoridad exterior y represiva ejerciendo sus funciones de gendarme dentro de cada sujeto, fiscalizando las conductas y los pensamientos. La conciencia entonces no conservó después de la revolución psicoanalítica nada de lo que originalmente tuvo como versión laica del alma. Quedó desnudada en sus funciones y ubicada dentro de una conceptualización distinta en tanto que reconocimiento de lo exterior, noción de conciencia en la psicología académica, pasaba a ser una función del yo, en tanto el tribunal ético interior, piedra basal de las ideologías morales, quedaba adscripta al superyo y desenmascarada como heredera de un proceso represivo originado en el exterior, a tal punto que cabría preguntarse, en vista de todas las servidumbres a las que está sometida sin saberlo, si la conciencia conserva aún algo rescatable o si se trata de un mero obstáculo que debe ser removido. Y acá cabe disipar un posible equívoco. La conciencia no es un objeto que pueda ser tirado y abandonado o reemplazado por otro. La conciencia es una actividad momentánea que forma un sistema con lo preconsciente, es decir, aquello de lo que no tenemos conciencia de momento, pero que está disponible para hacerse consciente. No se trata entonces de expulsar a la conciencia, sino de ampliarla para poner a su disposición aquello que la represión del yo le oculta. Esta es precisamente la posibilidad transformadora que abre el psicoanálisis cuando postula como su objetivo, entre comillas, hacer consciente. Más exacto aún sería decir hacer preconsciente, lo inconsciente, se cierran comillas. En otros términos, dar origen y posibilitar la existencia de nuevas formas de conciencia sobre las ruinas de las formas anteriores, tomar conciencia del proceso de sujetación que constituyó a la conciencia con todos sus desconocimientos y reconocimientos ilusorios, abrir nuevas vías de solución a los conflictos interiores que consumen la energía psíquica, líbido, de cada uno y liberar esa libido para la tarea de transformación de la realidad exterior. En síntesis, la conciencia es un conocimiento intuitivo de que todos tenemos, sí, pero en la medida en que es inconsciencia de los procesos fundamentales que se dan en nosotros mismos. Para ser preconsciente lo inconsciente es necesario un arduo trabajo en el que habrán de removerse pesadas cargas que, como el pueril burrito de San Vicente, llevamos sin sentir. Esta conciencia que se hace cargo de lo inconsciente ya no es la de Descartes, ni tampoco la conciencia ingenua de los psicólogos clásicos, ni la conciencia que aprende esencias de la psicología fenomenológica. Emerge un nuevo fundamento para la psicología cuando se comprende que la
conciencia está determinada desde afuera de ella y en última instancia desde afuera de la persona, desde un sistema que incorpora a los sujetos humanos y los asimila a sus necesidades a través de una cierta conciencia de las apariencias, de una ideología de sujeto que ignora las determinaciones esenciales que regulan a tal conciencia. Este tema, cuyo desarrollo interrumpimos aquí, será retomado al analizar la articulación del psicoanálisis dentro del materialismo histórico.